Bueno, gente, vamos a analizar este corto de Santiago Alarcón donde intenta manipular, digamos, la verdad ante una persona o protestante o evangélico, vamos a decir de la religión evangélica. Vamos a entender que todas estas son religiones. Digamos, la religión mundial, católica, apostólica, romana, surge en el siglo IV, que es después de Constantino. Pero vamos a escucharlo primero, qué es lo que dice Santiago Alarcón o cómo maneja esta situación, porque esto le han, eh, digamos, enfrentado varios, digamos, o Su protestantes. denominación católica romana, ¿cuándo surge? ¿Cuándo nace? En el siglo I. ¿Sí? Sí. Cuando vos agarrás la Biblia, yo sé que probablemente no sea habitual para vos, pero cuando agarrás la Biblia y pasás el capítulo 28 del libro de los Hechos, ¿con qué te encontrás? Con la Con la epístola carta a del los romanos. apóstol Pablo a la iglesia de Roma, a la iglesia católica apostólica romana, ¿sí o no? No. No es, Pablo escribe a la Iglesia Católica Apostólica no, Romana. pará. Pablo se dirige a la iglesia de Roma. Bien. Por eso Pablo se dirige a la iglesia de Roma, no a la iglesia católica apostólica romana, que no existía. La iglesia de Dios en Roma, no de Roma. No es la iglesia de Roma, es la iglesia en Roma. ¿Y por qué es en Roma y no de Roma? Porque la iglesia de Roma sería que Roma tiene un poder ahí. O sea, en Roma está pasando algo y la iglesia de ahí es la congregación principal, o es una congregación que está dando alguna novedad, y no es así, no es la iglesia de Roma, es la iglesia de Dios ubicada en Roma, pero es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios estaba en Éfeso, en Corinto, es la misma iglesia de Dios, es una sola fe, un solo mismo espíritu, un Padre de todos, un mismo bautismo, un solo Señor. Entonces, la iglesia de Dios en Roma era una de las tantas iglesias de Dios que formaban parte del cuerpo de Cristo. No era la iglesia católica apostólica romana, no existía. La iglesia es de Dios, o sea, la iglesia es el conjunto de creyentes en el Dios único y verdadero en Roma, que no era la iglesia católica apostólica romana, porque el término católico no tiene que ver con la iglesia de Dios, o como dicen ellos, no, porque es una iglesia universal. No, su religión es mundial, no es universal. Es una iglesia, es una religión mundial que nació en el mundo, que está en el mundo, y es una de las tantas religiones como lo hay el hinduismo, el judaísmo, el musulmanismo y tantos ismos que son partes de religiones. Por eso eh, se llama católica a nivel mundial, la religión mundial en el cristianismo, dentro del cristianismo, creada, y es apostólica porque ellos mismos dicen que existe un reino apostólico, lo cual no es cierto. No hay algo apostólico hoy día en la actualidad. La iglesia en Roma la expandió, por medio de la expansión del Evangelio, los apóstoles constituyeron una comunidad de creyentes ahí para que se expandiera el Evangelio, como lo hacían en todas las lugares. Entonces todas las iglesias eran de Dios, pero no quiere decir apostólicas, porque los apóstoles no estaban dando un fundamento ellos estaban bajo el fundamento del Espíritu. Entonces, lo que el Espíritu le reveló a los apóstoles es lo que se plasmó en las congregaciones, pero no era apostólica. El reino apostólico era el cuerpo de los 12 que iba a reinar en Jerusalén. Entonces, los 12 que creaban congregaciones, iglesias, quejilá, comunidades, ellos expandían el reino para después, a la venida de Jesucristo, reinar en Jerusalén. Por eso eran 12, cada uno representaba las 12 tribus, y Jesucristo en su ministerio dentro de Jerusalén,
su ministerio para judíos o para Judá, para Israel, para las dos casas, para el hijo pródigo, que eran los que no habían regresado en el exilio, porque se esperaba reunir el reino del norte y el reino del sur, era lo que se había prometido el cuerpo apostólico en Jerusalén, y por lo cual no se iba a los gentiles, o sea, por pueblo de gentiles no se pasaba, pero luego, después de la muerte, después de Pablo de Tarso, que es la revelación a los gentiles, porque ahora el fundamento era Cristo viene, justicia, va a Israel. Como estaban vivos los apóstoles y esperaban la llegada inminente en esa generación donde había estado Jesucristo, porque por eso Jesucristo dijo, no pasará todo esto, no acontecerá en toda, sin que pase en esta generación, que se vea, y de hecho no es que no ocurrió, ocurrió la destrucción del templo, ocurrió todo, y el cuerpo de apóstoles, digamos, expandió el reino hasta lo que pudo, hasta la, como se dice, hasta la muerte de Esteban, donde se va a los gentiles, donde los gentiles de nuevo se crean comunidades, y una de esas comunidades, lógico, era en la ciudad de Roma, pero no nació ahí la iglesia católica apostólica romana, no, la iglesia de Dios que nació de Dios, que se estableció en Jerusalén, porque es la tierra, eh, digamos, prometida al pueblo escogido, es donde se inicia, digamos, la iglesia de Dios, bajo el poder del Espíritu. Con el Pentecostés para este nuevo llamado, cuando no es en Jerusalén el reino, porque viene la crucifixión, viene el Espíritu a hacer la obra del Señor, no estando presente Él desde el sacerdocio sumo en el reino de los cielos celestial, y viene aparte, luego de que el cuerpo de apóstoles no puede establecerse, porque dentro de Israel no hay arrepentimiento, que ocurre con la muerte de Esteban, viene Pablo de Tarso con el Evangelio de los gentiles, y es lo que se establece en Roma y en distintas ciudades, las congregaciones, y todavía con ese ministerio apostólico a Pablo de Tarso es que el cuerpo apostólico trabaja en función del ministerio de los gentiles bajo Pablo de Tarso, no sobre Pablo de Tarso como autoridad, porque no existe, ya dijimos que el gobierno de las bestias es el que implanta autoridad, sino como el servicio mayor a Dios, bajo la autoridad espiritual sobre el mal, no sobre los hombres, sino sobre el mal, porque aquellos que son del Espíritu, sino son guiados por el Espíritu. Por tanto, no necesitan la autoridad humana. ¿Me explico? La autoridad humana, mal llamada así, sino que no es sino el servicio a Dios, que comprende muchísimas atribuciones, no está en templos hechos de manos de hombre. Por eso se reunían en casas, por eso se reunían en diferentes lugares, y también se reunían en un monte. No tenían, había una unidad espiritual que los unía en la fe verdadera, que se recibía por creer. Entonces, eso es lo que en el corazón se escribían las tablas para obediencia, ¿no? Había una autoridad, no había un cambio a través de un concilio. La única vez que se estableció un concilio es cuando vino por primera vez el Espíritu de verdad. Entonces, en el Espíritu de verdad, como estableció por medio de la autoridad espiritual cómo debería injertarse en el pacto con Israel, los gentilizados y los gentiles. Eso es lo único que estableció, que eso era el gran debate, y el Espíritu entonces dio las normativas. Después no hay concilio que valga, ya se estableció ahí, fue consumado todo. Y después que viene el Espíritu, viene la unidad por el Espíritu en el Concilio de Jerusalén, que dictamina cuál es la guía para la salvación de Israel y los gentiles que sean injertados al pacto con Israel. Entonces, ahí no surgió por eso en Roma la iglesia de Dios
ubicada en Roma, porque ahí también llegó la evangelización, entonces ahí ocurrió. Nunca surge ahí la Iglesia Católica Apostólica Romana. La Iglesia Católica Apostólica Romana es una religión que surge en el siglo IV, por el año 300 y algo, luego de que Constantino permitiera la libertad de culto, porque el cristianismo, como dicen, seguía teniendo, digamos, una unidad en el espíritu, que los hombres que morían iban dejando su legado. Ellos le llaman la sucesión apostólica. Bueno, la sucesión apostólica no existe, porque los apóstoles son 12 nomás. 12 a los que se le prometió el reino, y no pueden suceder apostólicamente eso, porque ellos están reservados eternamente para ocupar un lugar en el reino de los cielos, y ese lugar no lo traspasan a nadie. Ellos han logrado la victoria, se les prometió eso, un lugar en el reino. Como reyes y sacerdotes. A ellos se les hizo promesa, por eso ellos dejaron todo para seguir a Cristo. Entonces, eso que ellos tienen no lo pueden suceder en nadie. No lo pueden ellos mismos devengarlo en ellos. Un apóstol de Jesucristo no puede traspasar su victoria, su, digamos, beneficio, digamos, lo que Cristo le ha dado a nadie. Porque por eso hay los 12 que en la eternidad van a ocupar ese lugar con Cristo. Que ahora no estén, o que la muerte haya mediado, no les invalida nada lo que ellos tienen como para sucederlo. Por ello se formaron obispos. Los obispos no son lo mismo que los apóstoles. El apóstol eterno y el obispo, aunque después alcance la eternidad, ya no tiene la bendición del apóstol para reinar, sentarse en el reino de Dios con Cristo, porque es Cristo y los 12. Entonces, lo apostólico, la iglesia apostólica no existe. Lo que Roma ha querido es hacer creer que por sucesión apostólica el Papa es Cristo, y los que tienen sucesión apostólica son el reino de Dios. Pero eso es en Roma y el Vaticano. Jesucristo no va a volver a Roma y Vaticano, ni al Vaticano. Jesucristo va a venir a Jerusalén. Los como lo hayan visto salir a buscar al Padre, la gloria en el cuerpo para que ser Señor, va a volver a ese mismo lugar a reinar con ellos. No va a tocar Roma, al contrario, Roma va a ser la sede mundial del anticristo. Y es lo que está haciendo, por eso no reconoce. Por eso en Roma se persiguió a toda la cristiandad de manera tan cruel, y mataron a todos los que eran por ser cristianos. Había un ocultamiento hasta que viene Constantino, que vio que el cristianismo no lo podían frenar, no lo pueden frenar el cristianismo verdadero, de la iglesia primitiva, de la iglesia que sí tenía la unidad en el espíritu, la sola fe, y daban la vida por ello, por esta creencia. Entonces, cuando él vio que no podía parar y todo esto, él que tenía Mitra, nunca dejó de ser mitraísta. Creía en Mitra, que Mitra es muy parecido a lo que es el cristianismo católico romano. Y a partir de allí es lo que da libertad de culto para no perseguir a más al cristianismo. Pero ¿qué ocurrió? Después vienen los padres de la iglesia, y estos padres son los que dan la formación de la iglesia católica, apostólica y romana, que no es la iglesia de Dios nacida en Roma, que ya se quita todo vestigio de judaísmo, se cambia la ley y los tiempos, se cambia la ley, se elimina el Shabbat judío, el día de reposo que sí tenían los apóstoles, que tenía la iglesia primitiva, las fiestas del Eterno, se liquidó todo lo que tenía olor a judío, lo que tenía, declarándolos merecedores de un castigo de muerte, a todo lo que era judío, de todo, y se paganizó según el mitraísmo, que era la religión de Constantino, que nunca la abandonó porque nunca se hizo católico ni apostólico romano, y ahí inicia
digamos, con los padres de la iglesia, todo lo que es los cambios de los tiempos, el calendario gregoriano, se cambió la cuenta que viene de lo alto, se eliminó el calendario de Enoch, que calza perfecto con 12 meses, con 30 días. Ahora el calendario que hay es desfasado, le sobran minutos, segundos, porque se cambió, como está escrito. Este gobierno de la bestia cambiaría los tiempos, o sea, cambió el calendario dado por Dios a Enoch, por revelación, por el Espíritu, a un calendario gregoriano. Y la ley modificó el Shabbat, cambió los mandamientos, la tabla, y fue la religión católica, o sea, la universal que decían, que es mundial, no universal, es mundial, apostólica, porque están suplantando a los apóstoles diciendo que tienen sucesión apostólica, no existe por el motivo que ya se dio, porque es el ministerio de Cristo, por eso son el anticristo, estableciendo el falso profeta y el gobierno de la bestia. Entonces, y romana, porque ahí está la sede, esa es la sede que tomó supuestamente una autoridad, esa es la autoridad que decimos que tomó, que no le corresponde, porque la iglesia es de Dios. No hay, la cabeza es Cristo, la autoridad, no hay una autoridad y la autoridad de la iglesia, no, la autoridad de la iglesia es espiritual, por medio del ángel de la iglesia, por medio de los que por el espíritu, la verdad, la dirigen por la guía del espíritu de santidad, que son los obispos, los presbíteros, los obreros. ¿Para qué? Para que vengan los miembros que vayan a formar parte del cuerpo y anuncien la venida del Señor. Entonces, jamás surge en el siglo I la religión católica, apostólica, no existe eso. Eso es una mentira de Satanás. Vamos a seguir. ¿Dónde estaba ubicada esta iglesia? En Roma. Sabemos que es romana. ¿Es apostólica? ¿Sí o no? Claro. No, no es apostólica. Lo que pasa es que un protestante que es hijo de una madre idólatra, o sea, vamos a decir, los evangélicos o el protestantismo que forma sectas, la madre de la secta es la romana, porque ellos no se definen como iglesia de Dios. No dicen la iglesia de Dios. Ellos preguntan de qué denominación, cuál. No, de la iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios ya tiene una sola fe, un mismo espíritu, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos y un solo Señor reconoce. Entonces, quien pertenezca a la iglesia de Dios tiene estas cosas. Y esto se viene por la fe y la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios hoy no está plasmada en la autoridad, sino en lo escrito, en la tradición. Pero la tradición ahora ya se ha hecho escrita, no escritura. Las escrituras son las hechas por el dedo de Dios, por eso se llama las escrituras. La escritura en letra mayúscula es hecha por el dedo de Dios. Por ejemplo, las escrituras hablan la ley, las leyes eternas, que es la palabra de vidas, es la traducción correcta. Dicen las leyes o mandamientos de Dios. Todos lo decimos así, pero es la palabra, es la dabar, es la palabra de vida. Porque salió de la boca de Dios y se escribió en tablas. Entonces, esas son las escrituras. Hay cosas que son las escrituras y otras lo que está escrito. Lo que se ha escrito, como los evangelistas que dijo, esto se escribió para que perdure, porque se ordenó escribir todo lo que se había hecho justamente para que haya una transmisión. La transmisión ahora es por lo escrito, que lo escrito incluye las escrituras también. Contiene la revelación, contiene la profecía, contiene todo lo que es la enseñanza, la fe de cosas que fueron buenas y malas, las buenas para que el Espíritu guíe en eso y las malas para que nos sirvan de ejemplo de cómo ha sido castigado porque ha sido la desobediencia. Por lo tanto, esto que está diciendo es totalmente falso. ¿Católica? También. No era católica, es la iglesia de Dios, es espiritual. Ellos dicen como que católica es universal. No, no existe el universal. Universal significa material. La iglesia de Dios es espiritual.
la iglesia, si ustedes me dicen espiritual, estamos hablando de lo que es de Dios, porque es el Espíritu de Dios el que está, no los templos hechos de manos de hombre. Los templos hechos de manos de hombre ya Dios los destruyó. Dios dijo, no quiero más sacrificio, no quiero más templo, cuerpo me has hecho. Por eso dice, cuerpos me has entregado. Las tablas están en el corazón. Es amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón y con toda la fuerza. Templo, cuerpo me hiciste, templo del Espíritu Santo. Por ello es espiritual. Existe desde los cielos la unión espiritual. No existe esto de católica. ¿Qué es esto católico? Universal. No, espiritual. Y el espiritual contiene. Lo espiritual es la verdad y lo eterno, no lo universal. No existe esto universal. Apostólico ya dijimos. Apostólico es de los apóstoles, el cual ya tiene reservado un reino en Jerusalén con los 12, donde reina Cristo, donde se establece el reino de los cielos aquí. No existe, ya se destruyó el reino de Dios por el hombre, porque Dios dio al hombre un tiempo y dio una autoridad tanto sacerdotal de expiación por medio del sacrificio, y le dio una autoridad de realeza, de nobleza, para ser testimonio a las naciones del reino de Dios. Pero el hombre falló y ya al hombre se le quitó el reino, el gobierno del hombre para Dios. Ahora gobierna Dios, gobierna por el Espíritu en este momento hasta el regreso de Cristo, y después el gobierno de Dios. El gobierno de Dios es por medio del Señor ya resucitado. Ese es el reino de Dios que va a venir. Ya no hay gobierno del hombre. Por eso la marca de autoridad es lo que quiere la bestia. Quiere ese poder. Pero ese poder que quiere el hombre es bajo la muerte. No tiene la vida. Cuando venga la vida eterna, entonces va a reinar Dios. Al hombre ya se le quitó. Está la vida por el Espíritu para los que aguardan la promesa de la venida del reino de Dios y el establecimiento del reino de los cielos en Jerusalén, en la tierra de Israel, donde se hizo la promesa de donde va a surgir la vida, y ahí donde surgirá después el enfrentamiento con el reino de este mundo. No está en Roma, por ello, no es Roma. Roma es la cabeza del mundo, donde va a surgir el anticristo, donde está el falso profeta y el gobierno de las bestias, que está bajo la muerte y que va para condenación, y que ahora busca el ecumenismo. En el pasado ya el reino quiso hacerlo. Por eso muchos dicen, bueno, Hitler era el anticristo, estos van, pero no tenían el adelanto tecnológico, faltaba tiempos. Ahora ya estamos en tiempo del fin porque ya ha tomado todo el mundo, la tecnología, la ciencia, ya está la ciencia del bien y el mal. Y está Satanás en puerta diciendo que si pruebas no pasará nada. Entonces no pasará nada hasta que se vean desnudos. Entonces eso es el mensaje de Satanás, es lo que está haciendo el reino de este mundo. Vamos a seguir viendo. Entonces Pablo se dirigió a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Jamás Pablo se dirigió. Pablo se dirigió a la Iglesia de Dios en Roma, no a la religión católica apostólica romana, porque él no era, no se denominó o no denominó a las congregaciones que Gilá comunidades como apostólicas, sino de Dios, y esperaba que después de la muerte Dios lo resucitó. No se atribuyó, jamás dijo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de este. Todo lo contrario, los apóstoles no estuvieron bajo el Espíritu, ni se denominó que era romana. Vamos a seguir. Sacar esta soberbia. Ahora, tu denominación católica romana, ¿cuándo surge? ¿Cuándo nace? En el siglo I. ¿Sí? Sí. Cuando Por eso, ahí termina, no surgió. Esa es una mentira. Ahí está la iglesia de Dios
en Roma, como estaba en Éfeso, en Corinto, y que después Roma, como centro de toda la idolatría, la homosexualidad, el paganismo, el concepto de semidioses, la filosofía, la parte griega, el paganismo, los ídolos del mitraísmo del 25 de diciembre, del árbol de Navidad, de la adoración al sol, es lo que los padres de la iglesia, cuando pueden sacar todo rastro judío, crean la religión católica apostólica romana y se autodenominan la iglesia única y verdadera de Dios, que hicieron la Biblia, la Biblia ya existía, los escritos ya existían, no pueden arrogarse que ellos son los dueños, ellos compilaron y compilaron incluso libros en forma desordenada cronológicamente. Hicieron reinterpretaciones, modificaciones de la palabra e incluso Lutero, cuando se separa de la religión católica, pone menos libros, que los agrega en la Biblia, pero dice que no sirvan de inspiraciones para hacer doctrinas nuevas. O sea que no los elimina, como dicen los católicos romanos. En caso del protestantismo, pero más atrás faltan libros de Enoch. ¿Dónde está el calendario de Enoch? ¿Dónde están de otros profetas? ¿Dónde están otras situaciones en que existen escritos judíos o enseñanzas o ley oral o de tradición judía o costumbre judía donde se aclaran más temas? Esto no existe, por eso, que hay un canon, que no hay otro. Hay un canon para la religión católica apostólica romana, el cual nunca siguen, porque lo siguen poniéndole la marca de autoridad del hombre. No respetan lo que se estableció en el concilio de Jerusalén, de cómo se injertan los gentiles al pacto, cómo fuera del gobierno del hombre ya abolido por Dios para venir la ley del Espíritu y luego el reino de Dios, y que ya reine Dios por medio del Señor, ya no hay autoridad humana de hombres que lo hagan, sino cuando venga el reino de Dios, y el reino se va a establecer en Jerusalén, no en Roma ni el Vaticano. El Vaticano se ha creado Estado independiente, por lo tanto ya no es ni siquiera romana, sino es una religión vaticana de amor al dinero, donde es el banco más rico del mundo, donde hay idolatría, paganismo, hay todo lo que es contrario a lo que está escrito. Pero se trata de disfrazar, como dice Satanás, trata de disfrazar como ángel de luz. Satanás se disfraza de ángel de luz, por eso las Inmaculadas Concepción, ángeles de luz. Por eso el Cristo celeste, el Cristo Sagrado Corazón, el Cristo de pelo largo, que es deshonra para Dios, porque es deshonroso para el hombre el pelo largo. Por eso las esculturas de hombre, por eso las peregrinaciones bajo ídolos, por ello la Madre de Dios, por ello la confesión y la paga del pecado por medio de los rezos inventados, por ello todo lo que es el gobierno del hombre, es añadir cosas que no están en la palabra, que no corresponden a la piedad ni a la verdad. Y eso es lo que busca esta religión. Así que totalmente errado, totalmente mentiroso que en el siglo I era la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y aparte que la Católica Apostólica Romana, luego del cisma de Oriente, se separa. Por lo tanto, esta no era la Iglesia. La Iglesia que estuvo es la que quedó de Oriente, que es la ortodoxa, si es que quedó una. Esta es separada, digamos. Así que, como se ve, está mintiendo, manipulando, llevando a cabo una mentira para que el mundo crea que esta religión mundial es la primitiva, es la enseñanza de los apóstoles, es la iglesia
de Dios, y no lo es. La iglesia de Dios surgida en Roma era una de tantas congregaciones que estaba bajo el espíritu de verdad y que responde a los mensajes a las 7 iglesias como guía espiritual, porque en ella estaba el ángel de Dios. Y si no es una de estas, no lo es. Es una religión mundial del anticristo. Así que totalmente refutado este señor.